Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Y en esta ocasión quiero hacer un resumen de cómo me fue en agosto para que ustedes vean qué ha pasado con mi portafolio y poder hacer un análisis, un resumen, una revisión completa de cada uno de los proyectos en un mes que fue bastante complicado y del cual tenemos un resultado negativo lastimosamente, pero para que ustedes también se den cuenta que no todo en el mundo cripto es color de rosas. Vamos a empezar con Taylor Capital antes de ver el Excel. Taylor Capital es un proyecto que está generando alrededor del 2% semanal. Esta última semana generó el 1.81% y lo que vemos es que en la semana anterior fue del 2.04, la previa fue 2.39 y la previa a esa fue 2.39. Eso suma más o menos un 10% de rentabilidad en el mes. Yo empecé con $185 aproximadamente, ahorita les muestro en el Excel, y he ido haciendo compounding, incluso he incluido algo más de dinero en el proyecto para aumentar mi posición y tener una plata en un proyecto en el cual creo, no solamente por lo que están haciendo ellos, sino porque conozco el equipo, considero que es un equipo bueno que vale la pena apoyar y apostarle con algo más de dinero. Vamos a ir incrementando esta posición a través de los meses. Creo que vale la pena estar acá metidos, es mi percepción. Y para los que no sepan, yo he hecho varios AMAs con ellos, tengo un link de referidos por si lo quieren utilizar y lo voy a poner acá en la descripción del proyecto. Les voy a mostrar el siguiente o qué fue lo que pasó. Yo arranqué el mes con $7.780, lo terminé en 7.410, salí negativo en $368 y una de las razones por las cuales salir negativo fue Wolf Capital, que tuvo inconvenientes con sus desarrolladores, con su trader que es Trav. Oxuria no tenía ni idea de lo que estaba pasando, lo cual también es algo mal hecho del proyecto. El proyecto debía tener un control, los dos directores debían tener control sobre las claves, sobre el todo, pero Trav se equivocó en junio y empezó a reportar datos falsificados de la información, no tenía idea el equipo y bueno, eso fue lo que nos hacen creer y realmente, pues mire, estamos en esta situación. $523 negativos que en el momento están viendo a ver cómo procede el proyecto, pero en este momento estoy en rojo ahí con esos $500. Taylor Capital, como les digo, estoy $29 por encima, he reinvertido algo ahí. Voltec es un proyecto de mi amigo Pocket Aces, está un poco por encima, ha generado $2 o $3 en el mes, no es mucho, pero después de los problemas que hubo con iBots y con Peer Finance, al igual que Creative Wealth, él está viendo a ver cómo puede hacer para generar mayores ingresos, mejores ingresos con esa diversificación que propuso de su proyecto de Voltec. Green Figures, estamos en las mismas. Green Figures es un proyecto de un bot de trading que va bien o que iba bien hasta la semana anterior. Yo tomé la decisión después de un par de cambios que ellos ofrecieron de retirarme y hasta ahora no he recibido la plata. Hoy salió un mensaje en Telegram informando que George, que es la persona que conocíamos la gran mayoría, se retira del proyecto por inconvenientes y discusiones con Mo, que es el otro desarrollador, el otro director y CEO del proyecto, por lo cual ha habido mucho ruido y creo que este proyecto no va a tener muchos días más adelante, lastimosamente. Le deseo lo mejor, espero que salga adelante y también, según lo que dijo Mo, esa plata a las personas que habíamos solicitado el retiro previo nos la van a hacer llegar, pero por ahora todavía no ha llegado a mi billetera. El siguiente proyecto son los trading bots de Bybit y de 3 comas, un trading bot que le compré a Shiny Jackal hace ya casi un año. Está funcionando muy bien, me ha ayudado y me ha enseñado a ver cómo funciona este estilo de proyectos y lo que yo he terminado haciendo es tradeando personalmente. Eso me ha generado unos ingresos adicionales, pero acá sale que tengo negativo y no sale negativo como tal por pérdidas, sino porque tomé la decisión de comprar $45 en Bitcoin para ensayar cómo funcionaba, retirarlos y pasarlo a mi billetera de Bitcoin, lo cual no lo tenía muy claro.
y resultó que era muy costoso comprar Bitcoin en un exchange y retirarlo con un monto tan chiquito, pasarlo a una billetera de Bitcoin. La tengo en mi Ledger, como siempre, le hago la publicidad a Ledger, les pongo en la descripción de este proyecto, de este video, que deben tener una billetera fría siempre. No se arriesguen a tener una billetera en manos, sus criptomonedas en manos de una billetera caliente. Ténganla en una billetera fría. Les ofrezco que siempre tengan o Ledger o que tengan esta otra que me gusta mucho, que es Tangent. Vamos a sacarlas para que ustedes la vean, se acuerden de ella y no olviden que está disponible para comprarla en cualquier momento. Ahí les pongo el link del video y va a haber cosas muy buenas con Tangent en el corto tiempo. Estas son las dos billeteras frías que yo utilizo. En una la tengo en el celular, el otro lo tengo acá pegadita al computador con un cable. Bueno, eso es hasta este punto lo que está pasando y sigamos con Momentum y con Alpha Mining. Eso va a ser una mezcla entre, para mí es una mezcla entre productos que se pueden utilizar con tokens y productos que se utilizan con NFTs o proyectos como tal. Momentum y Alpha Mining están atados porque hacen parte del mismo combo de Alpha Shares y ellos lo que tienen es, por el lado de Momentum tienen ingresos por bots de trading y tienen 500 NFTs de Alpha Mining, 500 NFTs de reserva. ¿Qué tiene Alpha Mining? Para mezclar los dos al mismo tiempo, Alpha Mining es un proyecto de minería de Bitcoin en Paraguay que esta semana ya está haciendo hashing y está empezando a generar dividendos que los veremos, esperemos, a final de este mes. Eso es lo que están haciendo. Momentum es dueño de 500 NFTs. Yo soy dueño personalmente en mi portafolio de 251 tokens que en este momento se han ido valorizando. Si ustedes ven con respecto al mes anterior, estábamos por debajo de los 70 centavos, ya estamos en .87, en 87.7 centavos, lo cual ha incrementado mi valor. No solamente se ha incrementado el valor, sino también he utilizado monedas de otros proyectos por fuera de este listado. He ido aumentando mi pot. La idea mía es acumular todo en estos proyectos que son proyectos estables, que no son de riesgo mayor. Vamos a ver si logramos concentrarnos en esto. No quiero terminar de moverme hasta no ver que todos los proyectos estén funcionando al 100%, porque hay unos que están en proceso de estructuración y manejo, como era Alpha Mining, que hasta ahora está arrancando. Bueno, ahora les muestro las páginas de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo nos va, a ver si logramos alcanzar a que no sea un video tan largo. Pasemos a Project 79, que son los siguientes dos que están acá en el listado. Yo tengo invertido $1.549 desde el mes pasado en Beryl Core y Sonar Star $157. ¿Qué información relevante hay de estos dos proyectos? Yo tengo 5,165 tokens de Beryl Core y he ido acumulando y aumentando un poco mi posición en Sonar Star. Cada vez que me llegan dividendos de Beryl Core, lo reinvierto en Sonar Star. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de meterle $500 o $1.000 adicionales a estos proyectos, aunque me gustaría. ¿Por qué? Porque pongan atención. Beryl Core, estaba tomando nota, Beryl Core tiene más o menos estimados que tiene 750 toneladas de oro disponibles para extraer y la idea es que lo saquen en 5 años. Es una mina muy buena en Uganda que han tenido funcionando muy bien. Ha estado demorado el proceso de la extracción, pero ha dado resultados. El mes pasado dio $3.45 por token. Este mes espero yo que sea alrededor de los $6 o $7. Lo sabremos mañana o pasado mañana. ¿Qué pasa? Ese valor indica que cada NFT es dueño, que cada token es dueño de 0.634 troy ounces. Esos son más o menos unos 31 gramos. Cada troy ounce es equivalente a 31 gramos de oro. ¿Eso qué significa? Que a un precio de $1.942 la onza de oro, cada token valdría $1.231. Vale, lo que vamos a sacar acá es invertir $300 y que se nos vuelva un token de 1.200, 4 veces la inversión. Adicional, están obteniendo una reserva para reinvertir y
aumentar esta posición a más largo plazo. Eso en el caso de Pearl Core. Y en el caso de Cyberstar, eso es un video corto. Yo les he hecho varios videos donde explico muy bien lo que están haciendo y he transmitido la mejor información posible de lo que yo he aprendido de esto. En el caso de Cyberstar, tienen un proyecto gigante de 2 veces el tamaño de Londres en Mauritania y están esperando que esta plata, que estas 2 áreas se puedan investigar para sacar unas minas que se puedan vender a una empresa china. En todo este proceso han buscado sumarle más activos de oro y de mina al proyecto. Y entre esas cosas encontraron una alianza estratégica con el gobierno de Mauritania y esta misma semana, ayer, firmaron un acuerdo por 2 kilómetros cuadrados al lado de la mina de Kinross, que es la mina de oro más grande del mundo. Ese acuerdo es muy probable que no haga parte de lo que se le venda a la empresa estatal de China, sino que ellos mismos las traigan en alianza con el gobierno de Mauritania. Eso significa que estos tokens que valen hoy en día 60 centavos de dólar, que es un precio de descuento, que equivalen al 10% de la mina o del proyecto en general, que vale 50 millones de dólares, comprado el token a 60, que es con descuento, lleve a que el proyecto no valga 50 millones de dólares, sino pueda elevarse por encima de los 500 o 600 millones de dólares cuando se venda. 500 millones de dólares sería el pedazo que se le vende a la empresa de China y puede ser que el resto se pueda seguir extrayendo oro y pueda valer más de 100 millones de dólares esa mina adicional. ¿Quién sabe cómo funciona? ¿Quién sabe hasta dónde lleguemos con esta idea tan interesante de Cyberstar? Bueno, pasemos a un proyecto nuevo en este listado que es Monster Siege. Me invitaron el mes pasado, al inicio del mes, a que hiciera parte del proyecto. No como miembro activo o socio, sino que les ayudara a contar la historia a través de mi canal de YouTube. Empecé, me gustó, ellos querían hacer una lotería, no funcionó, pero fueron muy ágiles, lo cambiaron, rotaron y cambiaron el proyecto para hacer un tema de concentrated liquidity y farming, lo cual ha generado a la fecha de hoy 29.8% de rentabilidad. Yo invertí cada NFT de $100 y por cada NFT he recibido 29.8 más un bono o un booster que tengo por ser dueño de uno de los NFTs de Lazarus Pit, que era el proyecto de Optimus donde perdimos plata al inicio del año. Ellos están tratando de ayudarle a la gente a recuperar esa plata y con este proyecto está ayudando. Entonces con ese booster algo de dinero recibo adicional, lo cual es genial. Pero no solamente eso, sino que me invitaron a ser moderador del chat de Telegram, lo cual me pone muy feliz porque es parte de ese reconocimiento de todo lo bueno que hemos hecho. En este punto tengo 2 NFTs de la parte de Siege y 2 NFTs de Farms que la verdad son equivalentes, pero que van a ir generando muy buenos ingresos. Y vamos a ver en qué los invertimos cuando esa plata empiece a llegar. ¿Por qué? Porque estoy preocupado que en este mundo de DeFi está difícil reinvertir la plata en este momento. Pasemos a ValleyBots. ValleyBots está, pues como ya bien saben, es un proyecto que está saliendo de las cenizas, está recuperándose. Jeremy está haciendo lo mejor posible, ha generado muy buenos rendimientos durante el mes. Les voy a contar cuánto lleva generado desde que arrancó. Ellos perdieron casi toda la plata del proyecto. Para recuperarse y para recuperar la plata de la gente, lo que hicieron es reinvertir su dinero, el dinero reinvertir más o menos unos $10,000 y a la fecha de hoy han recuperado un total de utilidades de $236,91 en este tiempo que llevan tradeando, y día a día en el Discord reportan los resultados y al 31 de agosto llevaban $236 de utilidades. Esperemos que el proyecto siga creciendo paso a paso y vaya dándole. En cuanto a Warbots era un proyecto en el cual yo quería invertir desde hace mucho tiempo.
Llevan 21 meses generando utilidades, les ha ido bien, es un proyecto bueno, pero han tratado de controlar el riesgo para que no le pase lo mismo que todos los otros proyectos de bots de los cuales hemos hablado y que han sido un desastre. Ellos este último mes generaron 3,03% de utilidad, descontada la plata o el pedazo que se quedan ellos, a cada uno de los les llega el 2,72%. Yo invertí $100, o $103 si no estoy mal, y me quitaron el 15% al inicio. Eso, pues, a este ritmo necesito 5 meses o un poquito menos de 5 meses para recuperar y estar otra vez even en los $100. Ese pedacito a mí no me gusta tanto, pero bueno, así es como es. Con Warbots, ustedes lo que pueden hacer es tomar una decisión de aquí al 4 de septiembre. ¿Qué quieren hacer con la plata? O reinvertirla, o sacar la mitad o reinvertir la mitad, o sacar todo. Esta decisión se toma hasta el 4 de septiembre y a partir del 5 de septiembre puede estar la plata disponible. Ya está toda la plata cargada en el contrato para que cada uno tome la decisión de salirse o no. Y es parte de este proyecto, tiene unos warbots y estos proyectos pues generan una rentabilidad muy suave, muy básica, no es tan grande. Miren que tiene 41 centavos. Yo durante el mes saqué $3 para reinvertirlos en otra cosa. En uno de estos proyectos seguramente los reinvertí. ¿Y qué pasa con App Finance? App Finance es un proyecto que está creado para que sea un token que le ayude a otros proyectos, ser un servicio para otros proyectos. Lo que pasa es que en el bear market hay poquitos proyectos que estén con la capacidad de sacar cosas. Estamos esperando que App haga más cosas, que haga mucho más. Por ahora está ahí con su proyecto. Y el último de la lista, sin ser el peor, solamente que era el último que tenía anotado, creo que es de los que más me gustan igual, es Orange Financial. Orange Financial, hice un AMA con Orange, que es la persona que dirige este proyecto. Es un tipo muy interesante que tiene este proyecto funcionando al pelo. Este mes generó más o menos el 2% de rentabilidad, pero ha acumulado más del 12% en el mes, desde que arrancó el proyecto, perdón, en el año, alrededor del 12%. Y lo que ellos están haciendo y lo que me gusta es que reinvierten las utilidades haciendo farming. Farming es una forma de darle liquidez a los proyectos diversos para que tengan capacidad de intercambiar monedas o swapear monedas en sus proyectos, y a través de ayudarles y buscar los proyectos más rentables, Orange Financial, al igual que Monzo Siege, están logrando sacar buenos resultados. Esos son mis proyectos, pero adicional a estos he ido aumentando mi bolsa de criptomonedas con XRP y con Bitcoin. XRP me he vuelto un hablador completo en todos los videos. Ya tengo acumulados 209 tokens y espero seguir aumentándolos, sobrepasar los 1000 tokens fácilmente, porque creo mucho en ese proyecto de Ripple y lo que están haciendo. Y Bitcoin, es imposible ser un inversor en criptomonedas y no tener Bitcoin. Vamos a ir acumulando, tenemos algo de Bitcoin como les conté, y Bitcoin Wrapped. Eso me acumula hoy en día lo equivalente a $39. Eso es, esa cifra de 27.200, 27.300 que tenemos acá en el cuadro, es a final de mes, lo cual acumula $39, y en total en monedas estamos en $146, lo que equivale a $113 por encima del mes anterior. Esas son las cifras. Les quiero mostrar rápidamente las imágenes de cada uno de los proyectos en las páginas para mostrarles datos adicionales que de pronto se me hayan pasado. Un segundo, ya los muestro. Entonces estamos acá en la página de Taylor Capital, ya había hablado de ellos. Les muestro la de Voltec. Voltec pues es un proyecto que está viendo a ver cómo genera nuevos ingresos. La última semana no hubo épocas, no hubo aumento de dinero. Yo tengo acá 4 centavos para retirar, en cualquier momento lo puedo hacer. En Bybit, como les estaba contando, mi proyecto de trading bots está generando dividendos
estos buy and sell son los puntos donde he ido tradeando suavemente. Estos son tickets diarios. Hay varias compras y varias ventas en algunos días. Ahí voy comprando y vendiendo en las criptomonedas en el par de Bitcoin con USDT. En cuanto a Momentum, acá lo vemos. Momentum pues está en este punto en punto 86 centavos, en 86 centavos de dólar. Los singularities, para ustedes invertir tienen que reinvertir en los singularities. Yo tengo, miren, casi $1 acá acumulado, que esto no lo contabilicé en ese momento. En Alpha Shares, pues estamos esperando que salga la página del dashboard. Ya está casi lista, debe salir en cualquier momento, y si ustedes quieren revisarlo les recomiendo que miren el último white paper. No sé si esta es la versión 2 o la versión... Si esta es la versión 2, debe salir una versión 2.5 en cualquier momento. En cuanto a Project 79, Project 79 pues están acá todos los valores. El 20% ya está recogido en Cyberstar, el 70% en Burl Core y 32% en GSP. En GSP no he tenido la plata, me gustaría tenerlo porque está generando 5%, pero no he tenido el dinero suficiente para invertir en los tres. Vamos a ver si de algún lado saco para poder reinvertir acá. Ya se me ocurre de dónde puedo sacar. Miren, este es otro dato. Afortunadamente volvimos acá. Tenemos la posibilidad, los que ya estamos invertidos, de aumentar la posición y comprar otro NFT que valdría $100 cada uno, pero solamente lo pueden comprar las personas que ya tengan NFTs en su poder, y sí, los que no deben tener la posibilidad de meterse a Telegram o Discord para hacer seguimiento y esperar otro flash sale que en cualquier momento vuelve a salir. Viendo acá Orange Financial, está en la tesorería. Esto es lo que se ha acumulado en la tesorería de 7.985. Se han repartido en total $18.000. Esto ya se han vendido 406 de los NFTs. Va creciendo, me gusta lo que hacen, soy fan de ellos y espero seguir apoyándolos. En cuanto a Warfi, se me había olvidado contarles que ya está el marketplace de Warfi. Está una nueva imagen mucho más bonita. Antes era muy seca, no había mucha información. Miren, mi trading pool está en los 86 centavos con 70. Ya está el ciclo pasado, que fue 3.24, este ciclo actual es de 3.03. Acá tiene toda la información y hay un marketplace donde uno puede entrar y comprar o vender el pool que uno tiene de cada uno de estas posiciones. Y no siendo más, me despido mostrándoles en qué situación están hoy en día las criptomonedas. El índice de dudas y de avaricia está del 35, ha aumentado un poquito, y la idea es que esto siga creciendo. 1.04 trillones, ha aumentado 0.25 en el último día, porque algunas monedas se han valorizado afortunadamente. Está el Bitcoin de capa caída un poco, pero de resto va creciendo todas las otras criptomonedas. Ethereum va bajando también, pero hay otras como XRP, BNB, Cardano a la baja, Solana, Tron. Hay sentimiento más positivo a pesar de los inconvenientes. Estén muy atentos a todos los videos que voy sacando de XRP, de Bitcoin y de los demás proyectos DeFi que me gustan tanto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Qué pena que el video haya salido tan largo. Espero que le pongan like y no olviden darle suscribirse al canal si no están suscritos. Muchas gracias. Chao.